Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Tauro que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Tauro, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas. Que no a todos, que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Tauro, pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Tauro de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Tauro también es muy importante que cheques la lectura de tu Ascendente. Vamos a ver qué energía se te mueve esta semana, me cayeron 50 para ti, ya que pasamos la luna nueva en Acuario, a ver cómo se te plantea esta semana después de esa luna. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate ¿qué se nos queda en la mesa para ti, mi queridísimo Tauro? La transformación, y vemos ahí un ave fénix y te dice: emerge una nueva forma de vida. Fíjate que acabamos de pasar la luna nueva en Acuario y es más bien referente a eso, ¿no? Que va a haber una transformación, una nueva vida para ti, mi queridísimo Tauro. Y te vas a emerger en todo eso y vas a salir como un ave fénix triunfante en ello. Fíjate lo que te están diciendo en la base. Demuestra tu entusiasmo, mi queridísimo Tauro. Proclama tu alegría y vemos ahí a un montón de mariposas, o sea, esa transformación se va a dar, esa transformación se va a dar en ti, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas del tarot para ti. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está el 5 de oros o de pentáculos. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. El arcano mayor del ermitaño. El arcano número 9. Ahí está. El caballo de oros o de pentáculos. Muy bien. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Se volteó. El 8 de copas. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Y el arcano mayor del emperador. Muy bien, y en la base, fíjate otro arcano mayor. Se nos dan 3 arcanos mayores para ti, mi queridísimo Tauro. Nos sale el arcano de la fuerza. Esta carta maneja la energía de Leo y nos viene a decir pues que vas a encontrar esa fortaleza, ese valor, que vas a afrontar esa situación y que esa transformación en ti se va a dar a cabo, ¿vale? Que la vas a llevar con alegría y con toda la fuerza que muestra esta carta. O sea, vas a afrontar todas esas situaciones con mucha entereza, mi queridísimo Tauro. Empezamos tu lectura en la mesa con el 5 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y Géminis. Precisamente acabamos de pasar la luna nueva en Acuario y nos viene a decir pues que quizás puede ser que tengas un poquito de dificultades en esa transformación que quieres dar o que te hayas estado descuidando y ahora mismo pues cuando pegues esa transformación vas a agarrar toda esa fuerza y vas a salir hacia adelante, porque fíjate que esta carta, la de proclama tu alegría, está mirando al 5 de oros o pentáculos y el 5 de oros o pentáculos está mirando al ermitaño. Y el ermitaño
como que le está dando la luz, mi queridísimo Tauro. Esta carta, la carta del ermitaño, la carta número 9, maneja la energía de Virgo y nos viene a decir pues que tienes que buscar esa luz interna que hay en ti, buscar el sentido a tu vida. Es como que tienes que buscar esa respuesta en tu interior y dejarte ya de tanto abandono y tanta pues formas de pensar, ¿no? Esa forma de que me falta esto, me falta lo otro, y que busques tu propia luz interior y vayas hacia adelante, mi queridísimo Tauro, y que busques esa luz en ti para pegar esa transformación, porque fíjate que luego nos sale el caballo de oros o de pentáculos. Este caballo maneja la energía, tu energía, mi queridísimo Tauro, y la de Virgo. Este caballo es un caballo fiel, es un caballo realista, y un caballo bastante testarudo. Esta carta nos viene a decir pues que tienes que quizás ser un poquito cauto, pero que tienes que mirar a ver en qué estás siendo tan testarudo, que las cosas que vayas a hacer se van a dar, porque este es el caballo más lento, pero su objetivo no lo pierde. Será lento, pero seguro, porque fíjate que está dándole la espalda al ermitaño, pero tienes que buscar la luz dentro de ti, mi queridísimo Tauro. Buscar esa luz para poder hallar esa transformación que te están pidiendo las cartas. Porque fíjate que el 8 de copas maneja la energía de Piscis, Cáncer y Capricornio, y esta carta nos viene a decir pues que estás aburrido de la vida que llevas, que tienes que buscar pues un nuevo rumbo, que a lo mejor estás cansado, por eso también nos sale el 5 de oros o de pentáculos, pero esta carta yo creo que nos viene a decir pues que tienes que desprenderte de todo lo que ya no te sirve y te invita a ese movimiento, a esa transformación. También nos puede estar diciendo que puede haber un desplazamiento físico, quizá de ciudad, de país, y que ahí encuentres esa transformación y esa fuerza que te hace falta. Porque luego se nos queda el arcano mayor del emperador, mi queridísimo Tauro. Esta carta maneja la energía de Aries y nos viene a indicar pues que tienes que coger agarrar estructura, orden, organización, poder. Quizás necesites organizar ese viaje que tengas que hacer para hallar esa transformación, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo para ti las cartas del tarot. Fíjate que ya salió y mira qué carta nos salió, la carta del carro, la carta de Cáncer. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está, se volteó. Fíjate, la reina de copas con el caballo de oros. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Y el 6 de oros o de pentáculos, mi queridísimo Tauro. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el 8 de copas. Nos ha salido 2 veces, mi queridísimo Tauro. No sé si se ve ahí. A ver. Ahí está, el 8 de copas. Esto nos viene a confirmar, mi queridísimo Tauro, para ti, pues que efectivamente hay un final, que va a haber un desplazamiento físico. También nos puede estar indicando, pues, que va a ser también que vas a cambiar, pues, de trabajo o de ocupación, pero que tienes que dejar ese pasado atrás, mi queridísimo Tauro, ¿vale? Ese pasado, ese aburrimiento, déjalo atrás. O sea, las cartas nos lo confirman con el 8 de copas. Y fíjate que con el ermitaño y el 5 de oros o pentáculos nos sale la carta del carro. Esta carta maneja la energía de Cáncer y te está diciendo que vas a salir victorioso, que vas a agarrar esa confianza, que vas a avanzar, que tienes toda la fuerza para alcanzar las metas que te propongas. Si bien ese trabajo, ese cambio de trabajo, ese cambio de ocupación te se va a dar, a lo mejor vives ahí esa transformación y esa alegría. Y ahí buscas tu luz interna para así poder sacar toda esa fuerza y dejar todo el pasado atrás. Si es un viaje el que vas a realizar, o bien sea físico o bien sea
emocional, pues que ahí también vas a encontrar esa luz y vas a agarrar esa transformación. Porque fíjate que ya nos están confirmando pues que vas a llegar a la meta con la carta del carro y el caballo de oros. ¿Que las cosas van a ir lentas? Sí, lentas pero seguras. Porque fíjate que con el caballo de oros nos sale la reina de copas. Esta reina es la reina más amorosa del tarot. Maneja la energía de Escorpio y nos viene a decir pues que seas tolerante con esos cambios. Que confíes en tu corazón, que quizás durante estas semanas tengas sueños y premoniciones, que le hagas caso a esos sueños y premoniciones porque es como te están comunicando tus guías, tus ángeles, el camino que tienes que llevar. Si te acuerdas luego al levantarte, apúntalo en una libreta, déjate una hoja, un papel, una libreta al lado de la mesita de noche y nada más despertarte te apuntas ese sueño para ver hacia dónde y cómo hacerlo, pues quizás más rápido o más seguro. Esta carta también nos puede representar a una persona mayor que te ayude a llevar a cabo esa transformación. Porque con el 8 de copas y el emperador, ¿vale? Con ese orden, esa estructura y dejar el pasado atrás, nos sale el 6 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Libra y fíjate que acabamos de pasar la luna nueva en Acuario y esta carta nos viene a decir pues que quizás que te tengas que preguntar para esa transformación qué mereces y qué no mereces en tu vida, mi queridísimo Tauro. ¿Cómo te quieres tú sentir y qué es lo que tú realmente te mereces desde el corazón y qué es lo que no te mereces, que no quieres más tener en tu vida? Porque yo creo que fíjate cómo nos sale con el 8 de copas y el emperador, es como que tienes la necesidad de poner esa estructura y ese orden en tu vida, pero abandonar y dejar atrás el pasado para poder pegar esa transformación y resurgir como un ave fénix. Fíjate, las hadas ya quisieron hablarte. Vamos a ver una cartita para Tauro, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Tauro, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate, y en la base se nos queda maestro espiritual y te dicen, tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y en la espiritualidad. Pues fíjate lo que te están diciendo las hadas, ¿no? Pues que el propósito de tu vida es formar a otros en esa sanación, pues quizás con esa transformación que vayas a dar en estos momentos, eso que vayas a emprender para poder llevar a cabo esa transformación, quizá todos los que estén a tu alrededor te ven y agarran la misma idea. O dicen, o te ven tan iluminado que dicen, yo tengo que aprender de esta persona a disfrutar de esa vida con ese entusiasmo, de esa transformación que está viviendo. Porque fíjate, con el carro, la victoria y con la reina de copas, el amor, la ternura, nos sale que esa transformación la vas a vivir en primavera. Porque fíjate, nos sale otra mariposa. Muchas mariposas en esta lectura, mi queridísimo Tauro, o sea, esa transformación la vas a dar, la vas a vivir y te dicen, tus deseos se manifiestan plenamente cuando las flores comiencen a abrirse. Fíjate que ya te están diciendo cuándo va a suceder esa transformación. Cuando llegue la primavera, mi queridísimo Tauro, porque con la reina de copas y el 6 de oros o de pentáculos nos sale la carta de la sanación emocional y te dicen, cuando tu corazón sane de su antiguo dolor emocional, recibirás nuevas bendiciones y amor. Fíjate, mi queridísimo Tauro, lo que te están diciendo, ¿no? Que es verdad, tienes que sanar, tienes que buscar esa luz, estás cansado, agotado, déjate de quejarte, saca esa fuerza y deja atrás el pasado, que ya nos lo han dicho 3 cartas ya, deja atrás el pasado,
métete en eso que tú tienes dentro, en esa luz interna, busca esa luz, que así llegarás a la victoria con esa fuerza y llegarás a esa transformación. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles, los arcángeles para ti. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Y en la base se nos queda el arcángel Miguel y te dice: intenciones cristalinas. Conoce exactamente lo que deseas y sal en su busca con una fe inquebrantable. Fíjate que el arcángel Miguel también te lo está diciendo, mi queridísimo Tauro, pues que que agarres eso que quieres del corazón, lo que realmente deseas, si deseas a una persona en tu vida nueva, si deseas cambiar de trabajo, si deseas, no sé, lo que desees, ¿vale? Mi queridísimo Tauro, aquello que tú te mereces y qué es lo que no te mereces, ¿vale? Que seas flexible contigo mismo, pero que sean deseos desde el corazón. Y esa transformación se vivirá dejando atrás el pasado con esa fuerza, con esa orden y esa estructura que a ti te caracteriza, mi queridísimo Tauro, pero también con esa alegría, con esa pasión, sin perder la meta, porque al final llegará esa victoria, mi queridísimo Tauro. Porque en la mesa se nos queda el arcángel Sandalfón y te dice dulzura, y mira, te toca el ukelele, y te dice: sé dulce contigo mismo en todo momento, rodéate de personas, situaciones y entornos agradables. Fíjate el consejo que nos están diciendo el arcángel Sandalfón, pues que tienes que rodearte de esas personas, dejar atrás ese pasado, otra vez te lo están diciendo, para vivir esa sanación emocional, buscar la luz interna que hay dentro de ti, para sacar ese maestro espiritual que tienes tan escondido y vivir esa transformación para así resurgir como un ave fénix, mi queridísimo Tauro. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Tampoco te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Millones de gracias, mi queridísimo Tauro. Te envío muchísima luz, como el ermitaño, para que agarres esa fuerza y salga esa transformación con esa alegría y ese poder que tú tienes, mi queridísimo Tauro. Y nos vemos muy pronto.